Buen día, hermanas y hermanos. Qué gusto de encontrarnos nuevamente. Han pasado ya 2 semanas sin vernos y el Señor, como ven, ha estado con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Según Isaías, el capítulo 41, el versículo 10, dice: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así ha sido durante estas 2 semanas y todo este tiempo hasta ahora. El Señor ha estado con nosotros. ¿Y qué les parece si oramos para entregar esta reunión en las manos del Señor? Padre, te damos gracias porque tú estás en este lugar y pese a la distancia, pese a esta forma de comunicarnos y de hacer reunión, tú estás presente en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidar a los hermanos de la Congregación La Victoria y por darnos tu sustento, la provisión y el amor que viene de ti, Señor. Gracias por tus misericordias. Y queremos dejar en tus manos esta reunión donde queremos alabar tu nombre y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos, hermanos, a escuchar un medley con unos coros antiguos muy lindos, así es que nos va a hacer recordar nuestras reuniones presenciales en el Templo de la Victoria. Así es que cantemos juntos estos lindos coros. Una vez era yo
otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán y esas almas se salvarán y los enfermos se sanarán con su Santo Espíritu. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Bendito sea Jehová la roca,
Qué lindo. ¿Cantaron, hermanos? Sí, nosotros estuvimos cantando acá también. Hermanos, ¿se acuerdan de la reunión de oración que estuvo maravillosa? ¿Se acuerdan del estudio bíblico que tuvimos también? ¿Cuánto hemos aprendido, hermanos? Y ahora vamos a pasar a la palabra también que corresponde a este día domingo. Así es que con nuestras Biblias en mano vamos a escuchar a nuestro hermano Christopher, que viene su mensaje desde el norte de Chile, quien va a entregarnos un mensaje especial que el Señor le ha dado para entregar a la iglesia de acá de La Victoria. Así es que vamos con él. Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, antes de comenzar, como ya he sabido, mi hermana Lorena va a bajar las aguas este sábado, por tanto, le mando un abrazo. Le mando un abrazo de parte de acá desde Coquimbo. Muy bienvenida, hermana, a la familia del Señor, a la iglesia. Que el Señor me la bendiga mucho, que el Señor pueda cumplir su propósito en su vida, porque eso es muy importante. Y qué mejor que entonces seguir en el camino que el Señor nos ha dejado y poder conocerle cada día más a Él. Así que, mi hermana, te mando un abrazo. Un abrazo también a cada uno de mis hermanos de la congregación. Y bueno, vamos a pasar a la palabra. Les voy a pedir que ustedes puedan abrir sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Bueno, este relato habla de una de las etapas que vivió David, una de las etapas más, se puede decir, duras de su vida, ya que si uno retrocede más o menos en la historia, en los capítulos anteriores, podemos ver que él se encontraba huyendo de Saúl, porque obviamente había amenaza contra su vida, ¿ya? Pero la pregunta es por qué David llegó a ese estado, o por qué David se encontraba en esa cueva. Y la cueva representa entonces, o dice que él huyó, la cueva representa un periodo de aflicción en la vida de David. Pero antes de hablar de ese proceso, quisiéramos que primero pudiéramos hablar de David en sí. David era un hombre escogido por Dios. Se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y si uno lee los capítulos anteriores, el capítulo 17 en adelante, cuando es escogido en lugar de Saúl, cuando el profeta va a la casa de su padre Isaí, y dice que quiere ver a los distintos hijos, y él le dice que entonces de uno de sus hijos vendrá el nuevo rey de Israel. Y resulta que empiezan a pasar los hijos, el mayor, y el profeta se veía tan solo en la fortaleza, en lo que se veía exteriormente. La palabra dice acá que dice que Dios no se fija en lo exterior, sino en lo interior. Y es cuando obviamente entra David, quizá un jovencito más flaquito, pero ahí él tenía un corazón y tenía algo distinto a sus hermanos. Y obviamente ahí cuando es ungido, entonces cuando él sobre su vida se da ya la promesa
de que él sería el futuro rey de Israel. Tengamos presente eso, mi hermano. La promesa que caía sobre David, ¿no? Luego en el capítulo 17 uno puede ver el relato que también es bien conocido, cuando se levanta este gran gigante, este filisteo, y reta al pueblo de Israel y dice que mande una persona que pueda pelear contra él. Y nadie quería pelear contra él porque obviamente era un hombre poderoso, era un hombre entrenado. Y resulta que acá aparece nuestro personaje, aparece nuestro David, y él cuando se entera obviamente dice: ¿quién es el circunciso para que se rebele o para que hable así del ejército del Dios viviente? Y él se presenta, y él, no con sus fuerzas, sino con la fe que lo determinaba también, y obviamente también con una onda, logró matar a este gigante. Tenemos dos, entonces, escenarios o dos eventos importantes en la vida de David. El primero, entonces, que él iba a ser apartado ya, o había sido consagrado para ser rey, y el segundo, su victoria frente a este gigante. David ya no era una persona desconocida, sino pasó a ser un hombre importante, ya que obviamente con la victoria contra Goliat se entendía que él era un hombre valiente, pero un hombre no tan solo valiente, sino que un hombre también que confiaba en Dios. Posterior a eso, entonces, cuando ya vemos que David empezó a ser conocido y cuando ya Saúl había sido desechado, vino la situación entonces en la cual Saúl quiso matar a David. Y David, entonces acá, es cuando se nos derrumba. Cuando obviamente ve que ya habían amenazas contra su vida, él cae en esta como momento de aflicción. Mi hermano, si lo llevamos a nuestra vida, podemos ver también cómo se relaciona. ¿Por qué les digo esto? Porque sobre nuestras vidas también hay una promesa. Sobre nuestras vidas también hay un plan. Sobre nuestras vidas también Dios quiere hacer algo, Dios quiere levantarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere que podamos conocerle cada día más. Dios tiene un plan trazado para nuestras vidas. También, mediante su ayuda, nosotros hemos tenido victoria en muchas circunstancias, en muchas cosas. El Señor siempre nos ha ayudado y nos ha dado la victoria para poder seguir adelante. Pero acá, ¿qué pasó? Acá había amenaza de muerte. Segundo, también David, aparte obviamente de tener esta amenaza, se tuvo que separar de su mejor amigo Jonathan. Si uno lee el capítulo 21, también le voy a decir que podemos leer esa parte. Versículo 1 dice: vino David a Nob, el sacerdote David, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahí nos damos cuenta que David estaba huyendo, pero llegó a donde estaba Ahimelech. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les hallaré a los criados un cierto lugar. Acá vemos claramente que David mintió, porque obviamente él no había sido encomendado para ninguna misión del rey, sino que él iba huyendo por lo que pesaba sobre su vida. Luego vemos también en el mismo capítulo 21 que David huyó, dice, en el versículo 10, de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y después en el versículo 12 dijo: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Dice, y 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos,
escribía en la portada de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Miren, acá podemos ver entonces cómo David, de ser un hombre completamente valiente, de ser un hombre victorioso, había pasado a ser un hombre que estaba huyendo, un hombre que había mentido, y un hombre que tuvo que alterar su forma de vivir, su forma de ser. Y todo lo que había pasado, David obviamente lo había llevado a eso. Pero acá hay algo que me hace preguntarme, entonces, ¿por qué David no acudía a Dios o qué fue lo que pasó? Y obviamente nosotros en nuestra vida muchas veces también pasamos por problemas, pasamos por circunstancias en donde el cual tenemos que decidir, en el cual tenemos que obviamente ver si dependemos de Dios o muchas veces dependemos de nuestras fuerzas. Acá David dependió de él y bajo su intelecto decidió mentir y decidió también cambiar su forma y aparentar su loco cuando no lo era. David, entonces, ya después de haber sufrido todo eso, llegó a esta cueva. ¿Sabe que la cueva de Adulam es un lugar conocido? Y Adulam queda a 3 kilómetros de Soco. Soco es un lugar donde, si lo vemos acá en el versículo 17, capítulo 17, dice, versículo 1, los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco. O sea, Adulam está básicamente a 3 kilómetros de Soco. A 3 kilómetros no es mucha distancia, pero si lo vemos acá, primeramente en Soco vemos a un David completamente valiente, y en el capítulo 17 y en el capítulo 22 vemos a un David que se encontraba en esta cueva. La cueva de Adulam tiene un significado que se llama lugar de reposo. Y es en la cueva donde Dios tiene un trato con David. Y donde David también se da cuenta de que lo que había obrado no era correcto. Se dice que durante este periodo David escribió 3 salmos. El Salmo 34, el Salmo 57 y el Salmo 142. No los vamos a leer los 3 salmos, pero sí vamos a tomar ciertos puntos importantes sobre lo que hizo David y cómo eso influyó después. Vamos a leer el capítulo 142. Salmo 142. Versículo 1 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza.
y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. ¿Qué fue lo que cambió en esta cueva y donde Dios tuvo un trato con David? Dice que clamó a Jehová. Y qué importante es el clamor. Qué importante entonces es derramar nuestra aflicción delante del Señor. Acá dice que Él, en el versículo 2, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuán importante entonces cuando nosotros nos encontremos afligidos, cuando nosotros nos encontremos desamparados muchas veces incluso, cuando vemos que la situación nos sobrepasa, cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos agobiados, cuando vemos que ya no podemos más presentar delante de nuestro Señor nuestra angustia. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y es que el Señor conoce cada aspecto de nuestra vida. El Señor conoce todo lo que nos aflige, conoce todo lo que nos molesta, todo lo que nos puede hacer daño. El Señor lo conoce. Y el Señor está ahí para ayudarnos. El Señor está ahí. Dice, al final del capítulo 140 dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio, porque tú estarás ahí, porque tú llegarás justo en el momento. Y es que Dios nunca y en ningún momento se apartó de David. Y Dios nunca se aparta de nuestras vidas. Él siempre está ahí para ayudarnos, para sostenernos. Y David ahí entendió. Ya no valía depender de sus propias de su propia inteligencia, ya no valía depender de su valentía, depender de su fuerza. Acá él entendió que debía depender del Señor. Si volvemos al capítulo 22 de Primera de Samuel, podemos entender que en el capítulo final del versículo 3 dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él sabía entonces que sobre él había una promesa de que él iba a ser rey. Sabía que Dios le había ayudado. Pero acá vemos entonces que él se había olvidado. Él no sabía que Dios podía, decir que Dios hará de mí, que Dios tiene conmigo, cuando él lo sabía. Pero damos gracias al Señor porque Dios también nos enseña que en Salmo 142 podemos entender que David entendió que sobre él había un plan y que Dios tenía cuidado de su vida y que él podía plantearle sus angustias y saber que Dios iba a tener cuidado de él y lo iba a ayudar. Algo importante también cuando nosotros nos encontramos en la cueva, cuando nosotros nos encontramos entonces en este lugar de prueba, en este lugar de angustia, es que incluso en dichas circunstancias podemos ser de bendición. Podemos ser de bendición para aquellos que nos necesitan. Dice acá que en el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David se encontraba afligido, David se encontraba humillado, se encontraba en amargura de espíritu, al igual que los demás. Y él, entonces, pudo entender que en Dios es en quien tenía que depender. El capítulo o el Salmo 57
Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que me pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. David fue de bendición para estos hombres, y tal como podemos leer en el Salmo 57, en el Salmo 142, él fue de inspiración para estos hombres. ¿Por qué? Porque les hizo ver que en todas circunstancias Dios también estaba con ellos. Pero, mi hermano, la prueba es solo un proceso, porque Dios, como les decía, tiene planes con nuestra vida. El versículo 5 del capítulo 22 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Este lugar es para que nosotros podamos depender del Señor, para que nosotros podamos presentar nuestra angustia delante de Dios, y es un proceso. Nuestro lugar no es la cueva, nuestro lugar, nuestra permanencia no es ahí. Cuando Dios te dice entonces que te va a levantar, cuando Dios te dice que te va a dar fuerza nuevamente, cuando Dios te dice tengo un plan para tu vida, tú tienes que levantarte y seguir el camino que Dios te ha dado. Tienes que levantarte y seguir los pasos de nuestro Señor. Y es aquí entonces cuando David entendió eso, que ya dependía de él, que ya no dependía de él, sino que dependía de Dios. En el capítulo 23 dice, dieron aviso a David diciendo, capítulo 23 de 1 Samuel, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Versículo 2, y es súper importante, dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Acá vemos entonces cómo David entendió que dependía del Señor, y acá podemos ver claramente que él consultó a Jehová. Dice un versículo bien conocido, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otro versículo también. Todo lo que queramos hacer, todo lo que nuestra planificación, tenemos que entregárselo al Señor y saber, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Tú tienes un plan perfecto para mi vida. Obra conforme a tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá David ya no se preguntaba qué Dios hará conmigo. Acá David ya decía y consultaba directamente al Señor, ¿qué tengo que hacer? Ya no había una incertidumbre, sino que había una certeza de que Dios mismo le iba a responder. Versículo 3 dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Acá también vemos entonces de cómo la experiencia de la prueba le ayudó a David entonces a fortalecerse, y no tan solo a fortalecerse, sino que saber cómo liderar y también saber cómo responder al pueblo. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tu mano a los filisteos. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Versículo 4. Levántate y desciende
a Sheila. Hermano, si se encuentra afligido, presente a Dios su angustia. Si se siente con poca fuerza, dígale al Señor que le dé fuerza. Por acá claramente Dios dice, levántate y continúa caminando. Levántate y dirígete a donde Dios quiere que te encamines. Levántate y no desmayes, porque Dios es quien te ayuda, Dios es quien te fortalece, Dios es el que puede hacer que tu vida salga del peligro. Posiblemente, y acá si podemos leer el relato, todavía no existían amenazas de muerte contra David por parte de Saúl, pero David estaba confiado. David ya había pasado ese proceso de la prueba. David ya sabía que en Dios podía tener ese sustento, ese ánimo. Y nosotros también, mis hermanos, podemos acercarnos libremente a nuestro Señor y plantearle, dice, nuestra queja, pero no una queja, sino que es nuestra angustia, lo que nosotros sentimos. Y es cierto, muchas veces uno se ha quejado con el Señor y dice, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasa esto? El Señor conoce nuestra vida y el Señor está ahí para fortalecernos. El Señor está ahí para darnos nuevamente la victoria. Pero tenemos que aprender a conocer a nuestro Señor, clamarle a Él y depender de Él. Mi hermano, el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Estamos en el Señor y espero que cada uno se encuentre bien. Siga perseverando, siga avanzando, no decaiga. Les mando un abrazo y que el Señor les pueda bendecir. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Dios nos fortalece en la adversidad, como dice su palabra. Gracias al Señor por nuestro hermano Christopher. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga usando en medio nuestro, a pesar de la distancia. Hermanos, ya vamos terminando esta hermosa reunión. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan una semana muy especial en comunión con Él. No se olviden que el día martes, en nuestras reuniones de oración, es donde nos encontramos, donde tenemos comunión con el Señor. Así es que a partir del día mismo, comiencen a enviar sus peticiones y los agradecimientos. Ustedes saben que los agradecimientos sirven para fortalecernos y las peticiones para ver reflejado el poder de Dios en ello. Y el día jueves seguimos con los estudios bíblicos de nuestro hermano Samuel, que podamos instruirnos de todo lo que viene de este tiempo que el Señor nos ha dado por vivir. Así es que el Señor les bendiga mucho. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por esta reunión. Gracias porque tu presencia está siempre en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces en momentos difíciles, tú nos sustentas, nos sostienes, nos provees y gozamos de tus misericordias. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias porque enviaste el Espíritu Santo para que podamos ser guiados en tu palabra, para que tu palabra también se haga viva en nuestros corazones. Ruego, Dios mío, que tú protejas, que cuides y alientes y fortalezcas a cada uno de mis hermanos de la victoria. Que esta semana lo que tengamos que vivir, Señor, seas tú en cada uno de sus vidas, en cada uno de sus hogares, Señor, dando la protección necesaria y la dirección necesaria, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por cada día que tú nos das. Gracias por la oración, Señor, porque podemos refugiarnos en ellas y poder estar conversando contigo. Queremos dejar en tus manos esta semana en el nombre tuyo, Jesús. Amén.